¿Alguien por ahí recuerda lo que es la sílaba? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Es la separación de una palabra. Dice. Eso se llama silabeo, Franco, pero estamos cerca, estamos cerca. Pero alguien por ahí ha escuchado lo que es la sílaba, la definición de lo que es la sílaba. Un sonido o grupo de sonidos que se pronuncian juntos o en un solo golpe de voz. Exacto. Es el sonido de parte de una palabra en un solo golpe de voz. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la sílaba. Vamos a poner entonces qué cosa viene a ser la sílaba. Vamos a poner aquí su definición de la sílaba. ¿De acuerdo? La sílaba es toda aquella pronunciación en un solo golpe de voz. Así que vamos a poner que es aquella pronunciación en un solo golpe de voz. Vamos a poner aquí en un solo golpe de voz. O sea, aquella pronunciación que tiene un solo golpe de voz. Y vamos a hablar de su estructura. Vamos a hablar de su estructura. La sílaba tiene partes, cabeza, núcleo y coda. ¿De acuerdo? La cabeza, la cabeza es algo opcional. La cabeza es opcional. ¿Qué quiere decir que sea opcional? Que no es obligatorio que tenga cabeza. ¿De acuerdo? Es opcional, no es obligatorio que tenga cabeza. Y ahora, la cabeza, que es opcional, ¿por quiénes está formado? ¿Quiénes forman la cabeza? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe quién puede formar la cabeza? ¿Alguien sabe quién puede formar cabeza? ¿Quién puede ser una cabeza? ¿Nadie? La cabeza viene a ser un consonante. ¿De acuerdo? El consonante es la cabeza. Es una parte opcional de la sílaba, pero que está formada por la consonante. Luego tenemos al núcleo. El núcleo viene a ser la cima, así se le llama. Y el núcleo es algo obligatorio, es algo obligatorio. Quiere decir que sí o sí tiene que tenerlo. Y esto está formado ¿por quién? ¿Por quién está formado? ¿Por quién está formado? ¿Por quién está formado? El, eh, el núcleo obligatorio. Si es algo obligatorio, ¿por quién está formado? Ah, está formado por una vocal. ¿De acuerdo? Está formado por una vocal. Formado por una vocal. Formado por una vocal. ¿Quedó claro? Luego tenemos la coda. La coda es algo también opcional. La coda es algo también opcional. La coda es algo opcional. ¿Qué quiere decir que sea opcional? Que también puede estar presente o no puede estar presente. ¿Y quiénes conforman la coda? Una consonante. Una consonante. ¿Quedó claro hasta ahí? Hasta ahí hemos hecho ya parte de la información. Hemos dicho de que la cabeza es opcional, de que el núcleo es algo obligatorio, el núcleo es algo obligatorio, ¿de acuerdo? Que es algo obligatorio y que la coda es algo también opcional. Ahora, te voy a poner la siguiente palabra aquí. La palabra crema. Te lo voy a escribir aquí. Crema. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra crema? Grace tiene dos sílabas. Vamos primero con la ma. Vámonos con la sílaba ma. En la sílaba ma, en la sílaba ma, la a, ¿qué cosa viene a ser? Si es la vocal y es obligatorio. ¿Qué viene a ser? Ah, Grace. La sílaba viene a ser el núcleo. ¿De acuerdo? Viene a ser el núcleo. La sílaba aquí viene a ser el núcleo. La sílaba en este caso viene a ser el núcleo. ¿Y qué viene a ser la M? ¿Qué viene a ser la M? ¿Qué cosa viene a ser la M? Ah, Grace, la M viene a ser la cabeza. ¿De acuerdo? Cabeza. Ahora, vamos con CRE. Vamos en CRE. En CRE, la E, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser la E? Núcleo, Grace. La E viene a ser núcleo. ¿Y qué cosa viene a ser la CR? ¿Qué viene a ser la CR? Ah, Grace, viene a ser cabeza. Exacto, viene a ser cabeza. ¿Pero qué tipo de cabeza? Se le va a llamar cabeza compuesta.
¿Cómo se le va a llamar? Cabeza compuesta. ¿Por qué cabeza compuesta? Porque está formado por dos consonantes, por dos consonantes. ¿De acuerdo? Está formado por dos consonantes. Está formado por dos consonantes. Vamos ahora con una observación. Vamos ahora con una observación. Para realizar esta observación, para realizar esta observación, tenemos nosotros que recordar quiénes son las vocales abiertas y quiénes son las vocales cerradas. Tenemos que recordar quiénes son las vocales abiertas y quiénes son las vocales cerradas. ¿Quiénes son las vocales abiertas? A, E, O. ¿Quiénes son las vocales abiertas? A, E, O. ¿Y quiénes son las cerradas? ¿Quiénes son las cerradas? I y la U. Esas son las vocales abiertas, A, E, O, y las cerradas son las I, U. ¿Y para qué vamos a recordar? Hay palabras en las cuales tienen dos vocales como núcleo. Hay palabras en las cuales tienen dos palabras como núcleo. En estas que tienen dos palabras como núcleo, en estas que tienen dos palabras como núcleo, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque solo una de ellas va a ser un núcleo. Solo una de ellas va a ser el núcleo principal. Y la otra se le va a llamar semiconsonante o se le va a llamar semivocal. ¿De acuerdo? En palabras donde existen como núcleo dos vocales, la vocal abierta, la vocal abierta es aquella que va a ser el núcleo principal. En aquellas sílabas donde el núcleo esté formado por dos vocales, siempre la abierta va a ser núcleo, es el rey. Con la corona que estoy poniendo aquí, es el rey. En cambio, la I y la U se van a clasificar en semivocal o semiconsonante. Semivocal o semiconsonante. ¿Cuándo se le va a llamar semivocal? ¿Cuándo se le va a llamar semiconsonante? Se le va a llamar semiconsonante cuando aparece antes, cuando aparece, cuando aparece antes, semiconsonante, cuando aparece antes de la vocal, antes de la vocal. Esa es una semiconsonante, cuando aparece antes de la vocal. ¿Y cuándo va a ser una semivocal? Cuando aparece después de la vocal. Después de la vocal. ¿Quedó claro? Semiconsonante, cuando aparece, podría repetir las vocales abiertas A, E, O. Justo está ahí también en el material. Las vocales abiertas son A, E, O. Y las vocales cerradas son las I, U. ¿De acuerdo? Las abiertas son las A, E, O y las cerradas son las I, U. Y estaba mencionando que cuando había unas asílabas con el núcleo donde eran dos vocales, siempre la vocal abierta, A, E, O, iban a cumplir la función de ser el núcleo principal. Siempre ellas iban a cumplir la función de ser el núcleo principal. Sí, sí, voy a dar ejemplo, tranquila. Sino que como me indicase que repita, por eso. Ahora, como estamos mencionando aquí. Una semiconsonante aparece antes de la vocal y una semivocal aparece después. ¿Y cómo es eso, Grace? Antes del núcleo, por ejemplo, tenemos la palabra piano. Tenemos a la palabra piano. Tenemos a la palabra aquí, piano. Mira, lo estoy separando por sílabas. Piano. Palabra piano. Dime, ¿dónde vemos el núcleo compuesto aparentemente? ¿Dónde vemos el núcleo compuesto aparentemente? ¿En qué sílaba vemos el núcleo compuesto aparentemente? En piano. ¿En dónde vemos el núcleo compuesto aparentemente? Grace, en pía. Ya, en pía. Sí, en pía. En pía vemos el núcleo compuesto. ¿Quién es el núcleo según ahora nuestra teoría, según nuestra observación? ¿Quién es el núcleo? Grace, el núcleo es la A. La A, viene a ser el núcleo. Exacto, A viene a ser el núcleo. Por ende, esta I que está aquí, ¿cómo se le va a llamar?
semiconsonante, porque aparece antes de la vocal. Semiconsonante. ¿Cómo se le llama esa I? Semiconsonante. ¿Por qué? Porque aparece antes de la vocal. ¿De acuerdo? Porque aparece antes de la vocal. Ahora, otro ejemplo, semivocal. Después de la vocal tenemos a la palabra deuda. Deuda. ¿Dónde aparece el núcleo compuesto? O sea, el núcleo de dos vocales. ¿Dónde aparece? En deu, Grace. Deu, deu. Ahora, ¿y quién es el núcleo entonces aquí, según nuestra teoría? Ah, el núcleo es la E, Grace. La E es el núcleo. Exacto. La E es el núcleo. Si la E es el núcleo, ¿qué cosa es la U? Si aparece después de la vocal. Es una semivocal. Es una semivocal. Es una semivocal. SC es Sporting Cristal. No, SC es semiconsonante. ¿Quedó claro hasta ahí? Es una semivocal. Listo. Continuamos. Continuamos. Vamos ahora a la clasificación de la sílaba. Vamos ahora a la clasificación de las sílabas. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la clasificación de las sílabas. Ahora, la sílaba se puede separar por el acento, por la terminación de la sílaba, por la cantidad de letras y por la cantidad de sílabas que tiene. ¿De acuerdo? La sílaba se puede dividir por el acento, por la terminación de sílaba, por la cantidad de letras y por la cantidad de sílabas que tiene. Vamos ahora a hablar por el acento. Por el acento, la sílaba se va a dividir en dos, en tónico, en tónica y átona. Por el acento, la sílaba se va a dividir en dos, en tónica y en átona. Vamos con la sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba de mayor fuerza de voz. La sílaba tónica es la sílaba de mayor fuerza de voz. ¿Quedó claro? Y la sílaba átona es la sílaba de menor fuerza de voz. ¿Cuántas sílabas tónicas puede tener una palabra? ¿Cuántas sílabas tónicas puede tener una palabra? ¿Cuántas sílabas tónicas puede tener una palabra? Solo una, Grace, porque es la sílaba de mayor fuerza de voz. ¿Y cuántas sílabas átonas puede tener una palabra? ¿Cuántas sílabas átonas? Varias, Grace, porque las átonas son las que suenan menor, exacto. Luego tenemos por la terminación, sílaba libre y sílaba trabada. Por la terminación, sílaba libre y sílaba trabada. La sílaba libre también se le conoce como sílaba abierta. También se le conoce como sílaba abierta. Y la sílaba trabada se le conoce también como sílaba cerrada. Así es su otro nombre, abierta y cerrada. A la sílaba libre. ¿Quién es la sílaba libre? ¿Quiénes son la sílaba libre? La sílaba libre son aquellas que terminan en vocal. Terminan en vocal. Mientras que las sílabas trabadas son aquellas que terminan en consonante. ¿De acuerdo? Terminan en consonante. Ejemplo de esto, Grace, aquí. Por ejemplo, una sílaba que termina en vocal. La palabra mala. Mala. Tiene dos sílabas y las dos terminan en vocal, libre. Pero si yo tengo una sílaba trabada, por ejemplo, el monosílabo de la palabra mar. Mar tiene una sola sílaba, mar. ¿Y termina en qué? En consonante. Es una sílaba trabada. Es una sílaba trabada. ¿De acuerdo? Es una sílaba trabada. Ahora, luego tenemos por la cantidad de letras. Por la cantidad de letras. Cuando hablemos por la cantidad de letras, tenemos a la monolítera, aquella sílaba que solo acepta, aquella sílaba que solo acepta una letra, nada más. Por ejemplo, la palabra oí. Oí tiene dos sílabas, pero cada una de ellas está conformada por una sola letra, monolítera. Ahora, bilítera, que tiene dos letras, por ejemplo, la palabra mapa. O mapas, vamos a poner la palabra mapas. En la palabra mapas hay una sílaba que es bilítera, o sea, hay una sola sílaba que presenta dos
letras. Ma, ¿de acuerdo? Ma, ¿de acuerdo? La otra paz es biliteral, no, Grace, es trilitera porque tiene tres letras, exacto. Trilitera porque tiene tres letras. Pero también tenemos a la pentalítera que tiene cinco letras. ¿Qué palabra tiene cinco letras? Por ejemplo, tungsteno, tungsteno. ¿Cuál es la sílaba que tiene cinco letras? ¿Cuál es la sílaba que tiene cinco letras aquí? Tuns, la sílaba que tiene cinco letras. ¿De acuerdo? Siguiente, por la cantidad, dice, por la cantidad de sílabas, por la cantidad de sílabas. Monosílabas o monosilábica es aquella que solo tiene una sílaba, que no se puede separar en más. Por ejemplo, tenemos a la palabra fe, a la palabra guión. Es una sola sílaba. Palabra fe, palabra guión, palabra truán. Fe, truán, sol, mar, una sola sílaba. Bisílabas que tienen dos sílabas. Por ejemplo, la palabra mala que pusimos allá, dos sílabas. Tetrasílaba que tiene cuatro sílabas. Por ejemplo, ¿quién? Mariposa. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro sílabas. Y luego tenemos guía, pero guía, guía es una palabra monosilábica. No, es dos sílabas. Guía. ¿De acuerdo? Mesa. Mesa es heptasilábica. Mesa es bisilábica. Dos. Besa. Tetrasilábica, cuatro sílabas. Mariposa. Pero te pido ahora que me ayudes, si es que conoces una palabra que tenga heptasílabas. ¿Cuántas heptasílabas? ¿Cuánto es heptasílabas? Grace, heptasílaba es siete. Claro, ¿existe alguna palabra que tenga heptasílaba? Que tenga siete sílabas. ¿Qué palabra? Dylan me dice, sí, sí existe, Grace. ¿Qué palabra existe de siete sílabas? ¿Qué palabra tiene siete sílabas? Telecomunicación, por ejemplo. Mira, vamos a poner acá. Te, le, co. Hoy vamos a borrar porque se ve feo. Hoy, chicos, no se puede. Un momento, chicos, sino que el cursor es blanco y no me deja, se me pierde el cursor. Ya, ¿cuál es? Centroamericano, muy bien. Telecomunicaciones, te dije, ¿no? Telecomunicaciones. Siete sílabas, ¿de acuerdo? Telecomunicaciones, ¿cierto? Telecomunicación. Siones tiene ocho. Telecomunicación. Ajá. A ver, vamos a ver acá. Telecomunicación. Ya está. Es aquella que tiene siete sílabas. Telecomunicación. Telecomunicación. Siete sílabas. Listo. Perfecto. Entonces, por la clasificación de las sílabas, recordemos que se pueden separar en bisílabas, monosílabas, heptasílabas, tetrasílabas, entre otros. Muy bien. Listo. Continuamos entonces. Ahora, vamos a hablar de la concurrencia vocálica. La concurrencia vocálica es la unión de las palabras, ¿de acuerdo? Es la unión de las vocales, perdón. Es la unión de las vocales. Y tenemos diptongo y triptongo. El diptongo es la unión de dos vocales iguales. El diptongo es la unión de dos
perdón, dos vocales diferentes, ¿ya? He dicho iguales, lo siento. El diptongo es la unión de dos vocales diferentes. ¿Qué cosa es el diptongo? Es la unión de dos vocales diferentes. Es la unión de dos vocales diferentes. Es el diptongo, la unión de dos vocales diferentes. ¿Quedó claro? Ahora, aquí tenemos tres tipos de diptongo: creciente, decreciente y homogéneo. ¿De acuerdo? Creciente, decreciente y homogéneo. A ver, un momento, chicos, se cerró. Un ratito, un ratito. Vamos a cambiar esto. No sé por qué. Confírmame si ahora sí logras ver mi pantalla, por favor. Ya. Confírmame si logras ver mi pantalla. ¿Sí? Confirmen, por favor. ¿Logran ver mi pantalla? Ojo, jo, 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 jo. Ya, muy bien. Listo. Unión de dos vocales diferentes. Tenemos, te dije, creciente, decreciente y homogéneo. Tenemos aquí una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿De acuerdo? Cuando la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta, mayor fuerza de voz he dicho, ¿ah? Cuando la mayor fuerza de voz está en una vocal abierta, la vocal abierta, se le va a llamar diptongo creciente, creciente. Cuando la mayor fuerza de voz sigue en la vocal abierta, pero inicia la sílaba abierta con cerrada, se le va a llamar decreciente, decreciente. Cuando tienes dos vocales cerradas que son diferentes, se les va a llamar homogéneo, homogéneo. Así se les va a llamar, homogéneo. ¿Quedó claro hasta ahí? Se les va a llamar homogéneo. Ahora, vamos con algunos ejemplos de esto. A ver, vamos con un diptongo creciente. Tenemos a la palabra diálogo. Diálogo. ¿Dónde? ¿Dónde hay diptongo? Aquí. La I es una vocal cerrada y la A es una vocal abierta con la mayor fuerza de voz, que en este caso se tilda. Entonces, ¿aquí qué cosa hay? Aquí viene a haber un diptongo creciente. Pero también podemos poner otra palabra sin tilde. ¿Qué palabra? Cualidad. Cualidad. ¿Dónde hay diptongo aquí? ¿Dónde? En la cua. Vocal cerrada con la vocal abierta. Vocal cerrada con vocal abierta. ¿Quedó claro hasta ahí? Ahora, luego tenemos el diptongo decreciente. El diptongo decreciente. Vocal abierta con vocal cerrada. Por ejemplo, la palabra coima. La palabra coima. ¿Dónde vemos en la palabra coima? ¿Dónde vemos en la palabra coima? ¿Dónde vemos el diptongo decreciente? La O y la I, Grace. Ah, sí, la O y la I. Otro tipo de palabra también, la palabra hay. Grace, pero hay, aquí no hay vocal cerrada, aparece la Y. Ah, pero la Y al final de una sílaba suena como vocal. La Y al final de una sílaba suena como vocal, suena como la I. Y el diptongo siempre es sonido. La concurrencia vocálica siempre va a ser, la concurrencia vocálica siempre va a ser sonido. Y aquí hay, sí suena como una vocal. Aquí hay un diptongo decreciente, abierta con cerrada. Pero si tenemos a la palabra, lo voy a poner aquí al costado. La palabra que. En la palabra que se forma diptongo, la U y la E. La palabra que forma diptongo, la U y la E. No, Grace, pero ¿por qué? Si es una U y una. No, porque no suena. Para que exista una concurrencia vocálica tiene que sonar. Y no suena. Si no suena, no hay diptongo. ¿De acuerdo? No suena.
Ahora, continuamos. Vamos con el diptongo homogéneo. Diptongo homogéneo. Y la diéresis afecta a mí. Sí, si hay diéresis y sonara, sí se considera que hay diptongo. Pero si es que no hay, no. Ahora, diptongo homogéneo. ¿Qué es un diptongo homogéneo? Son dos vocales cerradas diferentes. Dos vocales cerradas diferentes. Ejemplo, piurano. Ejemplo, cuídate. Ejemplo, cuídate. ¿De acuerdo? Piu, ¿qué viene a ser? Un diptongo homogéneo. Dos vocales cerradas diferentes. Cuídate. Dos vocales cerradas diferentes en donde se está uniendo. No entiendo cómo la palabra que no suena. Estamos hablando de la concurrencia vocálica, donde hay que separar por sílabas. Si tienes a la palabra que nuevamente lo pongo, la palabra ¿qué es lo que está sonando? Suena la vocal U para decir que hay diptongo, porque en el diptongo estamos hablando de la unión de vocales. En la palabra que no hay diptongo. ¿Por qué? Porque no suena. No suena la U. Tú no dices cue, tú dices que. No suena. Y al no sonar, no hay de un diptongo, no hay una unión. ¿Me entendiste, Kiara? No suena, exacto, no suena. Es por el sonido, no por la escritura, a eso se refiere. Exacto, estamos hablando de la sílaba. De la sílaba, la concurrencia vocálica, lo que importa es el sonido. En la sílaba y la concurrencia vocálica es el sonido. Ciudad también es homogéneo. Exacto, ciudad también es homogéneo. Dos vocales cerradas diferentes. Ahora, hablemos del triptongo. El triptongo es la unión de tres vocales. Es la unión de tres vocales. Vocal cerrada con vocal abierta más vocal cerrada. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Vocal cerrada con vocal abierta más vocal cerrada. ¿De acuerdo? Ahora, donde la vocal abierta es la sílaba que tiene que llevar la vocal, perdón, que tiene que llevar la mayor fuerza de voz. En un triptongo, en un triptongo, en un triptongo, en un triptongo, la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz y es la única combinación posible, ¿ah? Cerrada con abierta con cerrada. Pero Grace, si yo veo tres vocales que no tienen ese orden, ¿hay triptongo también? No, no hay, no hay. ¿Por qué? Porque para que exista triptongo, esa es la fórmula correcta. Cerrada con abierta, con cerrada, donde ¿quién puede llevar tilde por ser la mayor fuerza de voz? La vocal abierta. Si tienes a la vocal cerrada con tilde, ya no es triptongo. Puede ser un diptongo junto con un hiato, pero ya no triptongo. Ejemplo de esto, ejemplo de esto. Miau, 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 ¿no? Miau, 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 miau. Aquí hay un triptongo. ¿Cuál es el triptongo que se ha formado en la palabra miau, 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 miau? ¿Cuál es aquí? Ah, exacto, vamos a ponerlo aquí. Miau. Ahí está, el triptongo. Otra palabra que viene en San Marcos de triptongo, ioides, ioides. Aquí hay un triptongo, ioides, donde la mayor fuerza de voz en miau, 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 miau es la. También la palabra buey, buey, ¿de acuerdo? Listo. Ya está. A ver, Uruguay también, sí. ¿Existe el diptongo disoluble? Eso en la RAE no existe, pero en términos didácticos, algunas personas dicen que el diptongo disoluble es el hiato, que ahorita lo vamos a ver, pero no sé, no es correcto decir diptongo disoluble. No, no está, no es usado ese término. Paraguay también, confiáis también, de acuerdo. Hasta eso es triptongo. Ahora, vamos con el yato. El yato, a diferencia del diptongo, sí viene a ser ¿qué cosa? La separación, ¿de acuerdo? La separación de vocales. Es la separación de vocales. Ya hay dos tipos de yato.
Hiato simple y hiato acentual. 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 ¿De acuerdo? Aquí hay dos ya. Hiato simple y hiato acentual. A ver, vamos con el hiato simple. Vamos con el hiato simple. En el hiato simple hay dos vocales abiertas. En el hiato simple hay dos vocales abiertas. ¿De acuerdo? Hiato simple, dos vocales abiertas. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, no hay problema. Vamos con dos vocales abiertas que son iguales. La palabra coordinar. La palabra coordinar. Se separa, ¿cierto? Porque son dos vocales abiertas. Y tiene que ver que existe qué cosa. Una separa, una separación. ¿De acuerdo? Dos vocales abiertas y existe una separación. Otra palabra. Otra palabra que sea un hiato simple. Dos vocales abiertas. Donde sean dos vocales abiertas. Dos vocales abiertas. A ver, dos vocales abiertas. ¿Qué puede ser? Grace, caer. Claro, caer también, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Caer. Ya. Otro. Otro diptongo simple. Cohete, Grace. Claro, porque la H no suena y no impide la separación tampoco. Cohete. Siguiente. Ahorrar. Ahorrar. Siguiente. Caoba. Acá. Caoba. ¿De acuerdo? Yato simple. Pero también hay un yato simple que te habla de dos vocales cerradas. Grace, igual que el diptongo. En el diptongo, dos vocales cerradas, sí, pero aquí eran dos vocales cerradas diferentes. En cambio, en el yato, las vocales cerradas tienen que ser iguales. Las vocales cerradas tienen que ser iguales. Por ejemplo, leer, dos vocales cerradas. Acá, dos vocales, ay, perdón, cerradas no son, ¿sí o no? Sorry, 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 me emocioné. Eso tiene que ir al costado. A ver, dos vocales cerradas iguales. Dos vocales cerradas iguales. A ver, lánzame un ejemplo de dos vocales cerradas iguales. Chiita, Grace, chita, ya. Vamos a ponerlo aquí. Chiita. Otro. Dos vocales cerradas. Dos vocales cerradas. Diumviru también. Dium, du, un, viro. Tumbiro. Ya está. Otro, Grace. Tiita. Ta. Dos vocales cerradas iguales. Dos vocales cerradas iguales. ¿De acuerdo? Ese es el hiato simple. Gracie, ¿pueden tener tilde? Sí, puede que sí. Puede que sí. A ver, acá Esmeralda me pregunta, ¿puede ser cama, Miss? Cama, pero ¿cama qué puede ser? ¿Yato? A ver, ¿por qué va a haber yato en cama? Si nosotros separamos cama, aquí lo pongo, cama. ¿Dónde están las dos vocales abiertas? Acá hay una, pero acá viene un consonante. No puede ser cama. Eso no hay yato. Tampoco hay diptongo. Recordemos que estamos hablando de la separación de vocales y estamos hablando de la unión de vocales. Separación y unión de vocales. Tampoco sería diptongo cama. Miss, ¿y tiene que ser necesariamente dos vocales cerradas iguales o pueden ser diferentes como la U? En el hiato simple tienen que ser dos vocales abiertas o iguales o diferentes, no tienen ningún problema. Pero en el hiato simple obligatoriamente, por eso lo he puesto ahí, tienen que ser iguales. Porque si son diferentes sería diptongo. Exacto, muy bien, Sebastián.
Ahora, vamos con el hiato acentual. En el hiato acentual hay una vocal cerrada y una vocal abierta. Donde, Grace, es igual que el diptongo. En el diptongo también había una cerrada y una abierta y una abierta y una cerrada. Sí, en el diptongo también. Pero en el diptongo, ¿quién tenía la mayor fuerza de voz? La vocal abierta. En cambio, en el hiato, la mayor fuerza de voz, la que tiene que ir obligatoriamente y con tilde, obligatorio, acá sí es obligatorio, es la vocal cerrada. Obligatoriamente tiene que llevar tilde. Obligatoriamente tiene que llevar tilde. ¿De acuerdo? ¿Y quién tiene que llevar de manera obligatoria tilde? ¿Quién tiene que llevar obligatoriamente tilde? La vocal cerrada. ¿De acuerdo? La vocal cerrada. La vocal cerrada. Obligatoriamente tiene que llevar tilde la vocal cerrada. Ahora, vamos con un ejemplo de vocal cerrada con tilde y vocal abierta. Por ejemplo, la palabra ortografía. Ortografía. Aquí hay Sofía. ¿De acuerdo? Sofía. Sofía. Muy bien. Sofía. Y otro, María. Otro, Pu. Otro, Fri. O. Otro, Gru. A. Ahora, vemos el otro donde hay una vocal abierta con una cerrada con tilde ahora. Al revés ahora. ¿Cómo será? Maíz, ¿no? Ma, is. Ra, ul. Eh, Otro, o, ir. Oír. Otro, egoísmo. Baúl. Baúl. Ya está. Listo. Ya tu acentual. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Pero, a ver, tenemos a la palabra cuídate. Vamos a poner aquí la palabra cuídate. Aquí, aquí. Hoy se puede. La palabra cuídate. A ver, la I, ¿qué vocal es? Vocal cerrada con tilde. ¿Cierto? Cerrada con tilde. ¿Y la U qué cosa es? Otra vocal cerrada. Ambas son vocales cerradas diferentes. Si son vocales cerradas diferentes, no importa que una esté tildada, no es un hiato. ¿Qué cosa es? Es un diptongo. Es un diptongo. Por ende, ¿cómo se va a separar? Junto, porque hay un diptongo, te. Esa es la forma correcta de separar. ¿Quedó claro? Pariona, Romina. Muy bien. Ahora, tu compañero dice nefario. ¿La I qué cosa viene a ser? Una vocal cerrada. ¿Y la O qué viene a ser? Una vocal abierta. Cerrada y abierta. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz la palabra nefario? ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz la palabra nefario? Nefario. ¿Y qué cosa es? Es un diptongo, ¿cierto? Nefario. Ya, ya está. Ustedes mismos están respondiendo. Exacto. Es un diptongo. Muy bien. Listo. Continuemos ahora. Ya que hemos hablado de la concurrencia vocálica, hemos hablado de el diptongo y del hiato, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el silabeo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del silabeo. 6 normas que tienes que aprender o recordar del silabeo. 6 normas que tienes que aprender o recordar del silabeo. ¿De acuerdo? Pero chicos, dame 2 minutos que voy rapidito, rapidito al servicio y regreso. ¿De acuerdo? 2 minutos. Y ahorita hacemos todas estas normas del silabeo.
regresé para hacer la última parte. Regresé, vamos a hacer la última parte, ¿de acuerdo? El silabeo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado eso sobre el silabeo? ¿Saben a lo que nos referimos con lo del silabeo? ¿No? El silabeo es la separación de las palabras en sílabas. A ustedes les han enseñado a separar las sílabas a muchos de nosotros, ¿no? Con las palmitas, ¿no? ¿Cómo separamos la palabra plátano? Todos con sus palmas. Plátano, ¿cierto? Claro. ¿Y eso está bien? Claro. Sí, es una forma didáctica, claro, claro, claro que está más que bien. Pero, siempre hay un pero, hay ciertas normas que tú tienes que cumplir, que se tienen que cumplir. Hay ciertas normas que se tienen que cumplir sí o sí. ¿De acuerdo? ¿Como cuáles? Como las 6 normas que yo te he puesto aquí. Como las 6 normas que yo te he puesto aquí. ¿De acuerdo? Como estas 6 normas que yo te he puesto aquí. Ahora, vamos con la primera norma. Te dice, un consonante con vocal siempre van a formar sílaba. Un consonante con vocal siempre van a formar sílaba. Un consonante con vocal siempre van a formar sílaba. Grace, ¿a qué te refieres esto? Por ejemplo, mira, tenemos aquí a la palabra desamor, lo estoy escribiendo aquí arriba. La palabra desamor. La mayoría de personas me dice, está formado por un prefijo. Entonces yo lo separo así. Des, que es el prefijo, a y mor. Así lo separo porque des es un prefijo que se le ha agregado a la palabra amor. Así es correctamente su separación. Es correctamente esta su separación. Es lo que la mayoría de gente piensa, pero eso está mal. ¿Por qué, Grace? Porque no interesa si la palabra ha sido formada por prefijos. No es un factor importante. Lo que interesa es lo que dice la norma. Y la norma te dice que consonante con vocal siempre forman sílaba. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de separar la palabra desamor? ¿Cuál es la manera correcta de separar la palabra desamor? Es de, sa, mor, porque consonante con vocal siempre forman sílaba. Entonces, abajo, en el ejemplo que te puse, subempleo, ¿cómo será? Su, bem, ple, o. ¿De acuerdo? Subempleo. Bisabuelo, ¿cómo será? Bi, sa, bue, lo. ¿Quedó claro? Bisabuelo. Ahora, mira aquí. Hay otra norma que te dice, cuando la X está entre vocales, o sea, cuando la X está entre la primera y la segunda, ¿no? Cuando la X está entre la primera y la segunda, ¿qué pasa con la X? ¿Con quién se queda? ¿Con la primera o con la segunda? Cuando la X está entre vocales, ¿con quién se queda? Se queda siempre con la segunda, ¿de acuerdo? Se queda siempre con la segunda, se queda siempre con la segunda. Entonces, acá tenemos a la palabra tóxico. ¿Cómo será esto? Tóxico. De acuerdo, se va con la segunda. Luego tenemos a la palabra examen. ¿Cómo será? Examen. Siempre con la segunda. ¿Quedó claro hasta ahí? Y tercera norma, te dice, consonante más H más vocal forman una sílaba. Siempre, ¿ah? Consonante más H más vocal siempre forman sílaba. Consonante más H más vocal. Tenemos a la palabra alaraco. ¿Cómo lo separamos? La A solo. Y mira, la consonante L, la H, A y la A. Alaraco. Esa es la forma correcta de separarlo. Alaraco. ¿De acuerdo? ¿Cómo separamos abajo entonces la palabra inhumano? ¿Cómo separamos? Y, así, in, no. ¿Cómo separamos correctamente esto? No, así no separamos inhumano. ¿Cómo separamos? ¿Cómo dice la norma? Cómo tiene que ser la norma? Y, nu, ma, no. Esa es la forma correcta. Inhumano. ¿Quedó claro? Esa es la forma correcta. Siguiente. Dos consonantes entre vocales se separan, a excepción si la segunda es L o R. Dos consonantes entre vocales. Mira, dos consonantes entre vocales. Mira, tenemos aquí S y M.
Dos consonantes entre vocales. ¿Qué pasa? Se separan. Uno se va con la otra. ¿Cómo sería? Asma. Ah, Grace, pero eso yo lo sé. Claro. Pero ¿por qué lo pones entonces? Porque ¿qué pasa? Dice que cuando la segunda es una L o es una R. ¿Qué pasa cuando la segunda es una R o es una R? ¿Qué pasa? Dice. Se va, no se puede decir. ¿Cómo será? A, bla. Así se separa, se va. Ahora, la H en el hiato se escribe con la segunda vocal. La H en el hiato se escribe con la segunda vocal. ¿Por qué? Porque la H no suena y al no sonarse no le tenemos que hacer ninguna pausa. Tenemos a la palabra mo. Así se pronuncia, mo. No, mo no. ¿Por qué le haces una pausa por la H si la H no tiene sonido? Entonces, mo son dos vocales ¿qué? Dos vocales abiertas iguales. Si hay dos vocales abiertas, ¿qué pasa? Se separan. ¿Cómo será? Mo y la H se va con la segunda. O. Alcohol. ¿Cómo será? Al se va con la segunda. Ol, alcohol, se va con la segunda. ¿Quedó claro? Siguiente. La H colocada entre vocales no impide el diptongo. La H colocada entre vocales no impide diptongo. ¿Por qué? Porque no suena. Tú no pronuncias prohibido. Sí, Grace. No, no le tienes por qué hacer una pausa a la H porque no suena, es prohibido. Prohibido, todo junto. Y mira, la O es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Abierta con cerrada, ¿qué forman? Diptongo. Entonces, cómo se va a separar prohibido? Prohi, porque la H no impide, no suena. Prohibido. Esa es la forma correcta. ¿Cómo se va a separar saumerio? A ver, ¿cómo separa saumerio? Dime, ¿cómo separa saumerio? ¿Cómo separa saumerio? A ver, muy bien, excelente, ya aprendieron ya. Saumerio. Ya está. Esa es la forma correcta de separar saumerio. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho el día de hoy? Hemos visto la sílaba, las partes de la sílaba. ¿Cuáles son las partes de la sílaba? Cabeza, núcleo y en sau, ¿cómo es la separación? Pero Joan, ¿por qué los vas a separar? Ahí no se tiene que separar nada. De cabeza y coda y de cima. Pero la H no suena, entonces ahí viene a ser ¿qué cosa? Saumerio. ¿Quién viene a ser el núcleo? La A. ¿Qué viene a ser la O? Semivocal. ¿Qué viene a ser la S? Cabeza. La H no cuenta porque no tiene sonido. Muy bien. Hemos visto la sílaba, las partes de la sílaba, cabeza, núcleo y codo. Hemos visto, coda, perdón. Hemos visto que hay la semiconsonante, cuando es una vocal cerrada cerca a la consonante, o semivocal cuando está después del núcleo, porque el núcleo siempre tiene que ser una vocal. Hemos visto también concurrencia vocálica, perdón, diptongo, unión, hiato, separación, tritongo, unión de tres vocales. Y por último, hemos visto las normas del silabeo. ¿De acuerdo? Por último, hemos visto las normas del silabeo. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí? Listo. Ahora, vámonos a nuestro material. Ok, vámonos a nuestro material. Dame un momento. Listo. Y voy a proyectar ahora tu material, que está justo en un segundo. Ahí,
¿Logran visualizar su pantalla? ¿O logran visualizar mi pantalla? Muy bien, te voy a dar 3 minutos para que puedas desarrollar de la 1 a la 4. No, de la 1 a la 5. A ver, vamos, sorpréndeme, de ahí lo haces conmigo. De la 1 a la 5. Todos, de la 1 a la 5. Todos trabajando, de la 1 a la 5. Listo, muy bien. Hay algunos que de manera privada me han mandado sus claves. ¿Me podría mandar el material de nuevo, por favor? Se me perdió en el chat. ¿Cuál material? ¿Este PDF? A ver, le voy a decir a la tutora. Me están pidiendo el material. Listo. A ver, vamos con la pregunta número 1. Ahí nuevamente lo han enviado. Ya. A ver, cuidado con las expresiones. Muy bien, vamos con la pregunta número 1. Dice, indique, pregunta número 1. Indique la palabra que requiere la tilde por el hiato acentual. Recordemos, el hiato acentual hay de dos tipos, ¿cierto? ¿Cuál es? Vocal abierta con vocal cerrada, donde la vocal cerrada es la que lleva la tilde, o también la vocal cerrada con tilde con la vocal abierta. ¿Quedó claro?
¿Dónde hay esa clave aquí? Me dicen así mismo. En así mismo, ¿dónde hay dónde están dos vocales juntas? Acá está la A, acá está la I, acá está la I. No hay, aquí no puede ver. Cuidado con eso. ¿Dónde hay esta combinación de aquí? ¿Dónde? En la B, ¿no? Incluso le falta la tilde, ¿no? Eso lo han hecho para distraernos. Contraído. Clave B. Contraído. Siguiente. Indique la palabra en la que hay un diptongo creciente. ¿Cuál es un diptongo creciente? Vocal cerrada con vocal abierta, donde la vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz. Es un diptongo creciente. ¿Dónde vemos aquí esto? Ah, Grace aquí en pie. Vocal cerrada con vocal abierta. Clave C de crema. Listo. Balompié. Señale la alternativa donde hay un diptongo homogéneo. ¿Qué es un diptongo homogéneo? Dos vocales ¿qué? Cerraditas, ¿no? Dos vocales cerradas. Ya, pero que tienen que ser como diferentes. ¿Dónde hay dos vocales cerradas diferentes? Grace aquí, construido. Acá. Listo. Dedo. ¿Quedó claro hasta ahí? Dedo. Vamos a la pregunta número 4. Marque la alternativa en donde encontramos un yato y un diptongo. Un yato y un diptongo. O sea, tiene que ver los dos, ¿ah? Recordemos que el yato es la separación, mientras que el diptongo es la unión. ¿Dónde vemos esto? Ah, sí, Grace, mira aquí. Antihimperialismos, hiato, diptongo, clave, apagón. Ya está, clave, apagón. ¿Quedó claro? 5. ¿En cuál de las siguientes palabras carece de diptongo? ¿En cuál de las siguientes palabras carece de diptongo? Es decir, no hay diptongo. A ver, ¿en cuál de ellas no hay diptongo? Quiere decir que puede haber un montón, puede haber diptongo, puede haber tritongo, pero no puede haber, ¿qué cosa? Diptongo, dice. ¿Cuál de ellas carece de diptongo? O sea, puede haber yato o tritongo, pero no puede haber diptongo. ¿En cuál de ellas carece? ¿Cuál de ellas carece? ¿Cuál de ellas carece? Muy bien, reúne, ¿no? Porque acá, ¿qué cosa hay en reúne? En la E y en la U hay una separación. ¿Qué cosa hay? Hay un hiato. ¿Carece de qué? De diptongo. A ver, dice la 6. La concurrencia vocálica estudia la formación de los diptongos, tritongos y hiatos. Señale la alternativa que presenta respectivamente diptongo, tritongo y hiato. La concurrencia vocálica estudia la formación de los diptongos, tritongos y hiatos. Señale la alternativa que presenta respectivamente diptongo, tritongo y hiato. ¿Cuál sería aquí la clave? Claro, ¿no? Vio, hay un diptongo. Buey, hay un tritongo. Y ahora hay un hiato. Clave descenso. Clave descenso. En la pregunta número 7 es una pregunta que falta agregar un dato. Dice, la semiconsonante en la concurrencia vocálica se refiere a una vocal, se refiere a una vocal cerrada que inicia algunos diptongos y los triptongos. Identifique la alternativa que presenta una semiconsonante. Identifique la alternativa que presenta una semiconsonante, te dice, una semiconsonante al inicio. Sí, estoy verificando aquí la información. Sí, al inicio de la palabra, agregamos aquí. Al inicio de la palabra. Dicho eso, vas a resolver 7, 8, 9 y 10. Todos trabajando. Miss, ¿por qué en la 2 no es día? En la 2 no es día. Porque te están pidiendo diptongo creciente. Y el diptongo creciente. Mientras resuelvan de la 7 a la 10 por favor, y le voy explicando esto a Contreras. A ver, la palabra día.
Primero, el diptongo es una vocal cerrada con una vocal abierta, donde la vocal abierta lleva la mayor fuerza de voz. En la palabra día, día es una vocal cerrada con tilde y es una vocal abierta. ¿Esto qué cosa es? Esto es yato. Eso no es diptongo creciente. Es un yato, se separa. Di, a. Y te están pidiendo diptongo creciente, que es cerrada con abierta, donde la abierta lleva la mayor fuerza de voz. ¿Entendiste, Ginty G. Contreras? Listo. Ahora sí, trabajando. 7, 8, 9 y 10. Ana, sí, no se, en quena no hay diptongo. Hay dos sílabas. Que, na, no se cuenta la U, ¿no? Porque no suena. Al inicio de la palabra. La última expresión a agregar en la pregunta número 7 tiene que decir al inicio de la palabra. Mis, ¿qué son grupos homosilábicos? A ver, la concurrencia vocálica se divide en dos. A ver, lo voy a escribir aquí. Vamos a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí, aquí. La concurrencia vocálica, o también llamada secuencia vocálica, concurrencia, se divide en dos. Se divide en dos. Se divide en los grupos homosilábicos y los grupos, y el grupo heterosilábico. La del grupo homosilábico pertenece en el diptongo y el triptongo. Y en el grupo heterosilábico pertenece en el hiato. Se le llama homosilábico porque las vocales pertenecen a la misma sílaba. Y se le llama heterosilábico porque las vocales se separan y cada una de ellas pertenece a diferentes sílabas. Rafaela me pregunta, ¿qué es una sílaba libre? Lo hicimos al inicio. Una sílaba libre es aquella que acaba en vocal. Libre o abierta se le llama.
Listo, ya estamos, ¿cierto? Vamos. Muy bien. En la pregunta número 7 te dicen que marques una semiconsonante, pero que aparezca al inicio de la palabra, que la sílaba aparezca al inicio de la palabra. Ahora, primero, para eso, aquí hay dos semiconsonantes presentes, ¿cierto? En la palabra inauguración, ción, y en la palabra guarda. Pero te están pidiendo al inicio de la palabra. ¿Cuál sería la clave entonces si te piden al inicio de la palabra? La E, ¿cierto? Porque empieza con eso. La E, clave E. En la 8 te dicen identifique la alternativa que presenta una semivocal, o sea que la vocal aparezca después de del núcleo, después de la vocal abierta. ¿Cuál es tu clave en la pregunta número 8? ¿Dónde vemos una semivocal? Pa, 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 pa. En la 8, ¿cuál es tu clave? Muy bien, la clave es la C. ¿En la palabra cuál? Paisaje, ¿no? Aquí, en paisaje. La clave es C. Listo. Aparece la vocal cerrada después del núcleo de la vocal, se le llama semivocal. En la 9, identifique la alternativa que presenta en una misma sílaba una semiconsonante y una semivocal. O sea, primero una semiconsonante y después una semivocal. En la 9, en la 9. ¿Cuál es tu clave en la 9? ¿Qué clave marcaste en la 9? Miss, en la 7, ¿por qué no sería la? Mira, ya hemos pasado la 7. A ver, primero, tienen que estar, chicos, atentos. ¿Por qué la 7 no puede ser la A? Porque la pregunta te dice que marques la semiconsonante que aparece al inicio de la palabra. Inauguración. Sion aparece al final de la palabra. Guarda aparece al inicio de la palabra. Y es lo que te pide la pregunta. Por eso que la clave sería la E. Pero ya estamos en la pregunta número 9. Chicos, atentos, por favor. Dice, identifique la alternativa que presenta una misma sílaba, una semiconsonante y una semivocal. Me has dicho la E. ¿En dónde? ¿En qué? ¿Dónde aparece en eso? Me has dicho la E. En la D, ¿no? En bioinformática. Grace, eso es tritongo. Sí, pero no tiene nada que ver con las semivocales. Mira, la I que está adelante de la O, ¿qué cosa es? Semiconsonante. Y la I que está después de la O, ¿qué cosa es? Semivocal. ¿Cuál es la clave entonces? La D. Clave D en la 9. La D. Y en la 10 que también lo hemos hecho cuando hemos hablado de la clasificación de las sílabas por la cantidad de sílabas que tiene. ¿Cuál es tu clave en la 10? Estaba más sencillo esto. La C, ¿cierto? Ahora, hasta aquí para poder avanzar las últimas cuatro que quedan. ¿Hay dudas? Porque después estoy en la pregunta número 15 y me preguntan por la 10. ¿Hay dudas? Pregunto, ¿hay dudas? No, mis, todo claro. Muy bien. Señale la Pregunta 11. Señale la aseveración correcta respecto a la sílaba y a la concurrencia vocálica. Señale la aseveración correcta respecto a la sílaba y a la concurrencia vocálica. La palabra guión es bisilábica. Guión tiene dos sílabas. Guión tiene dos sílabas. No. Y lo puse en el ejemplo de palabras monosilábicas. Solo tiene una sílaba. Guión, una sola. Entonces, desde ahí ya es falso. Desde ahí ya es falso. Siguiente, la palabra alegría presenta diptongo y es trisilábica. Primero, presenta diptongo, es alegría. Se separa la I con la A. ¿Eso qué es? Yato. Ah, eso también es falso. La palabra transgresión presenta yato y es tetrasilábica, o sea, cuatro sílabas. Y yato, ¿dónde hay yato aquí? Transgresión, todo junto. Ah, falso. No hay yato, es una unión. Falso. Siguiente, la palabra ciencia contiene dos grupos homosilábicos. A ver, ¿cómo separamos ciencias? Ciencias. ¿A qué cosa hay? Un grupo homosilábico, diptongo. Acá hay otro grupo homosilábico, que también, ¿qué cosa es? Diptongo. ¿Presenta dos grupos homosilábicos? Sí, dos diptongos. Verdadero. Clave D. Pero la E dice, la palabra investigación presenta un grupo heterosilábico, o sea, presenta hiato. A ver, ¿cómo separamos? Investigación. No hay, porque eso no es hiato, es diptongo. ¿Cuál es la clave entonces aquí en la pregunta número 11? La D. La D.
Ahora, haz tú solito. Pregunta 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. Que ya hemos hecho toda esa teoría. 12, 13 y 14. Vamos trabajando. 12, 13 y 14. Listo, continuamos. Vamos con la pregunta número 12. Ya, pregunta número 12. En la pregunta número 12, ¿cuál es tu clave? A ver, antes de poder desarrollarlo. Hay algunos que me han mandado un mensaje al privado y también creo que lo han puesto ahí. Y me dicen que la clave es la A. ¿Por qué? ¿Por qué la clave es la A? ¿El resto qué dice? A ver, los leo. La E, mira, un pueblo regular me mandó la E. La A también, uy, están divididos. ¿Ah? A ver, en la palabra cardiovasculares, la sílaba tónica, es decir, la sílaba de mayor fuerza de voz es la. A ver, cardiovascular es verdadero. Eso de ahí es verdadero. Siguiente. La palabra encriptados presenta tres sílabas trabadas. La palabra encriptado presenta tres sílabas trabadas. ¿Qué es trabadas que acaban en consonantes? A ver, una, dos y tres. Acaban en consonantes. Tres sílabas trabadas, verdadero. No sé la gente que me dijo la A. Vaya. La palabra anticonstitucionalidad tiene ocho sílabas átonas. Tiene nueve sílabas, ¿no? Y una tiene que ser la de mayor fuerza de voz, por ende las demás van a ser átonas. ¿Y cuántos serían las demás? Ocho. Esto es verdadero. ¿Cuál es la clave entonces aquí? Uno, dos y tres. La E. Clave E. Ya está.
En la pregunta 13 te están preguntando que señales la serie en la cual todas las palabras se encuentran correctamente silabiadas. Correctamente silabiadas. ¿Cuál es tu clave aquí en la 13? Tu compañero me dice la A, me dicen la D, me dicen la B, me dicen la A. Uy, estamos en peleitas. A ver, vamos a ver. En la uno, boicotearon, perdón, ese evento científico. Aquí está mal esto. Tiene que ir juntos. Científico, que hay ditongo. Eso está mal. En la 2, la viuda tomaba antihistamínicos. La viuda tomaba antihistamínicos. Se va con la H se va con la segunda, eso está bien. ¿Quién y por qué es llamado superhéroe? Pero la H no impide, mira. Todo eso tiene que ir junto, ¿no? Es superhéroe. Ah, está mal. Aquel no podía rehuir a esos anhelos. ¿Esos también? Si sientes la pasión por una profesión, esfuérzate. Si sientes la pasión por una profesión, esfuérzate. Eso tiene que ir junto. Cerrada con abierta. Tiene que ir junto. Verdadero. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La E, ¿no? L- perdón, la D, ¿no? 2 y 4. Las únicas que están correctamente. 2 y 4. 2 y 4. Siguiente. 14. ¿En qué alternativa todas las palabras subrayadas presentan diptongo? ¿Cuál es tu clave aquí? Claro, ¿no? La clave, ¿cuál es en la 14? La C, ¿no? Todas presentan ¿qué cosa? Diptongo. Todas, todas. Muy bien. Y la pregunta 15 dice, una concurrencia vocálica es una situación de dos o más vocales dentro de la misma palabra, las cuales pueden mantenerse unidas en la misma sílaba o separarse en sílabas diferentes. Identifique la aseveración correcta respecto a la concurrencia vocálica. En la primera dice, leían los documentos solicitados, presenta un diptongo. Leían los documentos, leían es hiato, ¿no? Falso. Contrató una grúa más grande. Contiene un hiato simple, ¿no? Un hiato acentual, ¿no? Es un hiato acentual. Aquel posee una percepción biaural, biaural. ¿Tiene un tritongo? Sí, verdadero. Cuando sepas lo que sientes, avísame. Hay tres diptongo. Cuando es uno, sepas lo que sientes. ¿Hay otro? ¿Hay otro aquí? No, no hay. Está mal. Revisa la investigación del catedrático. Contiene un hiato acentual. Revisa la investigación. No, ninguna. Eso de aquí es diptongo. Está mal. ¿Cuál es la clave entonces aquí? La C. Clave C. 15C. Te voy a escribir aquí las tareas de la casa para que tú puedas practicarlas, ¿de acuerdo? Para que tú puedas practicarlas, la tarea. Pero no es que tú, ya tengo no, practícalas porque es importante que practiques. A ver, ¿cuáles son las claves de la tarea? Uno b, dos, dos enano, tres avión, cuatro dedo, cinco casa, seis casa, no, seis dedo, perdón, siete, siete casa, ocho casa, nueve enano, 10 ocho enano y 10 casa. ¿De acuerdo? Ahí está. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Ocho casa y nueve enano. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, 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 lo voy a mandar. ¿Qué son las sílabas trabadas? Son aquellas sílabas que acaban en consonantes. Lo hemos hecho también, pero y en las diapositivas que voy a mandar también está. La 5 y la 10 de la tarea está mal el enunciado, me dices. En la 5 no es tan mal el enunciado.
Y en la 10 tampoco. No hay errores en el enunciado. No hay, Joan, no hay ni en la 5 ni en la 10. No hay. No hay ningún error, ya. El único error que había era aquí que faltaba, que ya lo agregamos, que fue en la 7 de la clase. Dice diptongo cuando hablan de tritongo. ¿En dónde? En la 5. Dice, el diptongo es la unión de tres vocales que se pronuncian. Ah, en el enunciado. Debe ser el tritongo. Ya, ahí. Pero al final te dice, marque la alternativa que presenta un tritongo. O sea, al final te dice lo que te pide. Y en la 10 que tú me has dicho, también debe ser tritongo, pero al final te pide cuántos tritongos hay. O sea, la pregunta te confunde, aparentemente, pero es para que tú encuentres la respuesta. Luego, tu compañero me pregunta, tu compañero me pregunta, uy, se me fue su pregunta, ¿qué es átono? La sílaba de menor fuerza de voz. La sílaba de menor fuerza de voz. Ahora, rehuir, ¿por qué se separa? ¿Qué cosa es? Una vocal abierta. U, ir, ¿qué cosa es? Una vocal cerrada, ¿cierto? La U, ¿qué cosa es? Una vocal cerrada. ¿Qué cosa hay? Yato o o ditongo. ¿Qué cosa hay en rehuir? ¿Qué cosa hay en rehuir? Ditongo, yato. ¿Qué cosa es? La U, la I, perdón, vocal, ¿qué cosa? Abierta. Y la U, vocal cerrada. ¿Qué cosa es eso? A ver, espérate. Ya, ya, Joan, uy, estamos contra el tiempo. Ditongo. Hay un hiato entre la E y la U, se separa, por eso que la H se va con la segunda, pero también a la vez hay qué cosa. Hay un diptongo, es rehuir. Acá lo pongo. Rehuir. Se separa la E y la U por diptongo, por hiato, perdón. La E y la U se separa por hiato, y recordemos que la norma te dice que en el hiato la H se va con la segunda vocal, y acá a la vez hay qué cosa. Hay un diptongo. Así se separa la palabra rehuir. Acá hay hiato y a la vez hay un diptongo. Pasará, sí, sí, sí. Ya indiqué que la sílaba trabada es aquella que acaba en consonante. Pasará la ficha de la clase resuelta. Esa que tenemos aquí, sí. Y tu compañero me dice que en la 10 a él le sale. La 10 he dicho D. ¿Qué clave te sale? Tengo tantos. La 10 a mí me sale la D. ¿Y yo qué clave dije la 10? Ah, he dicho la C. Uy, uy, uy. Lo corrijo. Es la D, chicos. A ver, quizás me he salteado. 10D, 9E, 8C, gracias por la corrección. 7C, está bien. 7C, 6D, 5C, ya está bien. 4, 4D, 3A, 2, 2E y 1B. Ya. En la 1 sale 7. B, la clave es la B. La 10 está bien, tu clave es la D. En la 1 sale 7, pero es que lo demás no lo han hecho todavía, Joan. Y si yo lo hago, ellos no estarían practicando. Esa vez lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Te dicen, ¿cuántos yatos hay? ¿Cuántos te ha salido a ti? Pero aquí hay 7. Por ejemplo, mitología griega, griega. Ares es el dios olímpico, dios de la guerra, quien representa, ¿quién? Aquí, estos dos. Y la brutalidad, la violencia. Bio y Sia, acá, y horrores de las batallas. Tuvo a Afrodita, diosa, diosa otra vez, del amor y la belleza, como su amante preferida, su sanadora y aliada, aliada de guerra. Ya pues, 3, 6, 7. Hay 7, mira, acabo de hacerlo. 7. Ya está. ¿Qué te faltó? Aliada, supongo. Muy bien. Chicos, mi nombre es Grace Sosa y conmigo fue todo esto en el curso de lenguaje por esa semana. Recuerda que es miércoles, miércoles de mitad de semana. Evita salir, pórtate bien, lávate las manos, come saludable y nos estamos viendo la próxima semana. Miss, una sílaba que tiene con H siempre va junto a una consonante y vocal. ¿Eh? Si hay una H y antes de la H hay una consonante y después de la H hay una vocal, eso forma una sílaba. Esa era la norma que dijimos. Pero si la H está entre dos vocales, depende. Si hay diptongo,
forma el diptongo. Si hay hiato, la H se va con la segunda vocal. Heterosilábico, lo expliqué, el hiato. La concurrencia vocálica se divide en dos, homosilábico y heterosilábico. Homosilábico, diptongo y tritongo, heterosilábico, hiato, justo está aquí. Listo, chicos, me voy. Acá le envío el material a la tutora para que se los pase a ustedes. Gracias, cuídense bastante. Dame